Entonces a partir del lunes vamos a ir mirando ya los trabajos de todos, todos ya tengan preparado, ya tener ya la hoja de evaluación, no hay que hacer presentación en PowerPoint, vuelvo a repetir otra vez, ya de lunes, y si no tomamos todo el lunes, el resto que queda va a pasar para el martes. El martes tenemos que ir terminando. Cada uno ya tiene que saber su habilitación, ya vean eso mañana, ¿verdad? Hoy terminamos el repaso. Ya nos volvemos a encontrar el lunes, entonces vean ya mañana el tema de su habilitación, si están en la parte eh, administrativa, habilitado, ¿verdad? En cuanto a la parte de asistencia, no van a tener problema porque yo prácticamente le pongo todo presente en esta materia, ¿verdad? Para justamente ayudarle a los alumnos para que de repente algunos están en su trabajo, no pueden participar, pero de igual manera están siguiendo la materia, yo no soy muy drástico en eso. Sí, por supuesto, la parte administrativa sí ya escapa de, de mi área, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante. Hasta hoy es el desarrollo, hoy terminamos lo que es el balanceo con los diagramas, ya se termina lo que es el balanceo con los diagramas. Recording is on. Va a ser el diagrama, los últimos diagramas hay que balancear, que es el diagrama de secuencia con el diagrama de clases y el modelo de negocio con nuestro diagrama de despliegue. Y ahí termina prácticamente lo que es el desarrollo de todo lo que ya dieron los fundamentos y el compañero que había pasado, si quieren hacer de cero otra vez cada diagrama, entonces está todo eso filmado ahora. No sé si Matías o quien había pasado el link, si puede pasar otra vez el link de YouTube, ¿verdad? Acá en el mensaje, ¿verdad? Donde está grabado las clases de fundamentos, donde se desarrolla parte por parte de esos diagramas. Pero esto es lo que se hace aquí en el cuarto, es ya el balanceo. Justamente esa técnica de balanceo es lo que yo quiero que vayan aplicando. Justamente estuve hablando hoy con un profesor que estuvo en la mesa de tesis, ¿verdad? Porque hoy estuvo rindiendo los alumnos de varias sedes, ¿verdad? Sus tesis de análisis y diseño, ¿verdad? Parte de análisis y diseño. Y me estaba mencionando que había grupos que realmente de la parte de balanceo no tenían todos los diagramas desarrollados, pero vos mirabas un diagrama y no estaba enlazado con el otro diagrama. Una cosa decía un diagrama, el otro decía otra cosa, no estaba relacionado los diagramas. ¿Sí? Entonces no había ese balanceo. O sea, acá en el cuarto ya no se enseña más diagrama de secuencia, diagrama de clases, ya no se enseña, eso sería todo un fundamento, pero sí se le hace y se le muestra otra vez, ¿verdad? Lo que es el balanceo. Eso es lo que no tienen que olvidarse, porque como vuelvo a repetir otra vez, cuando se van en la mesa de tesis con un trabajo de 500 páginas, generalmente se eligen dos o tres procesos principales y se recorre. Desde el modelo de negocio se recorre todos los diagramas, el diagrama de caso de uso, la especificación de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de clases y se va balanceando. Y si por ahí no está balanceado, ahí es muchas veces lo que se le quita puntaje. Entonces eso es importante que podamos atender. Después voy a necesitar voy a ir llamando acá por los nombres. Voy a ir necesitando por lo menos tener un conteo de cuánto van a presentar su trabajo final a partir del lunes. Ahora ya todos ya van a estar preparados. Ya todos ya tienen que estar preparados el lunes. Y si hay un grupo que pasa para el martes si son muchos. Entonces vamos a hacer eso al final de la clase. Voy a estar compartiendo mi pantalla y vamos a estar haciendo un poco el balanceo, ¿verdad? Con uno de los procesos que ya veníamos mirando, ¿verdad? Que era la parte de compra, que es un proceso que es bastante extenso porque involucra a varias entidades. Entonces, es importante que en un diagrama de secuencia, cuando yo voy a hacer todos los objetos que se encuentran, las clases, entidades que se encuentran aquí, tienen que balancear con qué. Tienen que balancear con mi especificación de caso de uso con la lista de archivos. ¿Eh? Por ejemplo, todas estas clases, todas estas entidades que están aquí, también tienen que estar representados aquí. ¿Sí? Por ejemplo, algunos me hacen, y vos mira, aquí, mira, solamente tiene compra cabecera, compra detalle, ¿sí?
no está su libro de compra, no está el store, no está el depósito en el diagrama de secuencia, pero vos te vas en su especificación de caso de uso y tiene proveedor, sucursal, empresa, funcionario, ítem, tipo de impuesto, depósito, stock, compra cabecera, compra detalle, cuentas a pagar, libro de compra, orden de compra cabecera y orden de compra detalle. O sea que acá en la lista de archivos está completo, pero vos te vas en el diagrama de secuencia y no está completo, ¿sí? Entonces, si acá hay 10 clases de entidades, porque dentro de un diagrama de secuencia ustedes ya saben ya cuáles son los tres estereotipos que se utilizan dentro de un diagrama de secuencia. ¿Cuáles son los tres estereotipos? El boundary, que es la interfaz gráfica, ¿sí? El control, que nos permite hacer consulta, conexiones, etcétera, y las clases entidades o los objetos que son entidades. Entonces, esos son los tres estereotipos dentro de un diagrama de secuencia. Ahora, las interacciones que están aquí, ¿sí? Es lo que yo le estaba diciendo. Es importante que estas interacciones que están aquí pueda también ir balanceando con lo que yo escribí aquí en el flujo básico, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, el sistema coloca automáticamente el número, el usuario abre el formulario correspondiente. Selecciona la opción correspondiente. El usuario presiona el botón agregar. El sistema coloca automáticamente. Fíjense, si yo me voy aquí, dice, ingresa a la ventana, conexión. Fíjense, acá ya no balancea, porque acá no dice en ninguna parte que se debe conectar. Entonces ahí no hay un balanceo. Entonces hay que agregar la opción donde dice el sistema se conecta con la base de datos. Entonces falta eso, ¿verdad? Que se pueda ir balanceando. No necesariamente debe ser igual como está aquí, ¿sí? Pero tiene que ser algo parecido, porque no puedo ir muy lejos de lo que yo estoy describiendo en mi diagrama de secuencia. Porque mi diagrama de secuencia, ¿qué es? La interacción sincrónica, ¿sí? Y asincrónica entre los elementos y objetos de UML. Eso quiere decir que la sincrónica es cuando se envía un mensaje y el objeto recibe una respuesta. Asincrónica es cuando se envía mensaje y no se recibe respuesta. Entonces, esas son las dos interacciones principales. Después tenemos la interacción especial que es sobre el mismo objeto, se envía un mensaje y el mismo se responde nuevamente. Es como esas personas que hablan, te pregunta una cosa y él después él mismo lo se responde otra vez, él mismo se responde a sí mismo. Él sabe lo todo, ¿verdad? El famoso, ¿verdad? Entonces esto es más o menos conocido en la jerga popular, el sabe lo todo, la relación sincrónica de sabe lo todo, ¿verdad? La especial, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes puedan manejar esas interacciones, pero las dos principales es sincrónica y asincrónica. Eso es importante que no se olviden. Esta línea que está aquí es el tiempo de vida de cada objeto, la línea de vida de cada objeto. Esto es la duración. Este rectángulo que está aquí es la duración. ¿Sí? La duración de cada objeto, de cada mensaje. Si yo esto estiro aquí, así, digo que este mensaje va a seguir hasta estas interacciones. ¿Sí? Si yo coloco ahí, digo que hasta ahí la interacción de este mensaje con este objeto y con otros mensajes sincrónicos o asincrónicos con otras interacciones. Entonces, esas son cuestiones puntuales que yo debo de manejar dentro de lo que es un diagrama de secuencia. No olvidarse el tema de los estereotipos, que es el boundary, que es la interfaz, el control que utilizo para conexiones, consulta y las clases o objetos entidades. Esos son los tres estereotipos. ¿Y qué eran los estereotipos? Darle una forma específica a un elemento de UML. Ejemplo, si tengo tres basureros, los tres son negros
¿qué voy a venir a encontrar al final del día? Que dentro de esos tres basureros están todos mezclados, comida, cartones. Ahora, si yo estereotipo pongo, en uno digo que se va a tirar papel, en otro resto de comida y en otro todo cuestiones plásticas, entonces al final del día puedo por lo menos venir a encontrar un poco más organizado ese basurero. Entonces eso es importante, estoy estereotipando, estoy definiendo específicamente a algo y cada uno tiene su función. ¿Sí? Esto está muy relacionado a las entidades que nosotros solemos desarrollar en el diagrama de entidad-relación, ¿verdad? Está muy relacionado, acá se lo llama generalmente también objetos, ¿sí? Entonces, esta misma cantidad, ¿sí? Si yo tengo 10 acá, también tiene que haber 10 en mi lista de archivos. Entonces, no se olviden. Por eso es importante mantener que los nombres sean iguales. Fíjense que ayer hicimos el ejercicio del DER, ¿verdad? Entonces, del DER trajimos con el mismo nombre, listamos aquí. Con los mismos nombres de aquí, si nosotros colocamos también en nuestro diagrama de secuencia, cuando nosotros defendemos nuestra tesis, no va a ser fácil de identificar. ¿Por qué? Porque si me pregunta dónde está tu compra cabecera, y si yo en una parte le llamé factura cabecera, factura detalle, en otro le llamé compra cabecera, compra detalle, ahí no va a haber un balanceo, inclusive en la semántica, la forma de escribir cada uno o representar el nombre de esas entidades. Por eso se recomienda que sí o sí se pueda respetar ya desde el diagrama entidad-relación. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta que hay una teoría que dice, de Jordan, que dice saber utilizar la habilidad de un analista, que dice saber utilizar las herramientas de diseño. ¿Sí? Otra habilidad es ser arquitecto. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho de nuestro diseño, la arquitectura que nosotros le estamos dando. Como una casa, vos enseguida mira que va hablando de arquitecto, dice, ¿verdad? Cuando una casa es feo y está desastre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es tu arquitecto? Ya. Entonces, eso es importante un poco entender, ¿verdad? Y la misma cosa, ¿quién es tu analista? ¿Verdad? Ni los nombres no concuerdan, dice, ¿verdad? Justamente no hace mucho estuve revisando una consultoría X, ¿verdad? En la cual estaba bastante desordenado su análisis, su diseño. Y justamente le observé eso en su informe y le hice sugerencia para que vuelvan a modificar, ¿verdad? Porque se nota lo pobre de lo que es el análisis y diseño y dentro de una empresa grande que se dedica a desarrollar software, ¿verdad? Entonces, es importante que esas cuestiones ustedes como alumnos, cuando terminan la carrera, se insertan en el campo laboral dentro de una empresa que desarrolla software como jefe de una dirección de tecnología de informática, ¿verdad? Tengan mucho cuidado de la documentación de los sistemas, que tiene que estar bien balanceado, bien diseñado. Entonces, eso es importante. Ahora pasamos al siguiente. Esto también tiene que balancear mi diagrama de secuencia. ¿Sí? Mi diagrama de secuencia desde lo que es el boundary hasta el final tiene que balancear también con mi diagrama de clases. ¿Sí? Mi diagrama de clases. Si ustedes se pueden fijar aquí, el diagrama de clases de compra. ¿Sí? Solamente que aquí es un elemento lo que no debe estar dentro del diagrama de clases, porque es una estructura estática, no debe estar el autor. Nunca coloquen acá un autor en el diagrama de clases, eso no es correcto teóricamente. Algunos lo colocan visualmente porque yo le dije o le dijo otro profesor, coloca ahí el autor, colocan, no. No hay un libro que diga que dentro de un diagrama de clase debe estar el autor, ni por más que me parece que es importante o visual, no hace falta, porque para eso ya tengo mi diagrama de caso de uso y ya tengo también mi diagrama de secuencia donde están los autores. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Ya estamos unificando todo el análisis y diseño porque tenemos dos sedes aquí conectadas, entonces tengan en cuenta eso, que el autor no tiene que estar dentro de un diagrama de clases.
O sea, no hay un libro que, y siguiendo el manual de referencia de UML 2.0, que es la Biblia del UML 2.0, no se debe colocar el autor en esto. Acá, ¿cómo se balancea? Si yo puse acá, dentro de mi diagrama de secuencia, puse un boundary, también dentro de mi diagrama de clases, dentro de mi diagrama de clases tiene que haber un boundary. Si yo puse un control, también, fíjense cómo está en el diagrama de secuencia. Y el conjunto de entidades, si allá tengo 10, acá también tengo que tener 10. ¿Sí? Si yo pongo uno de más, por ejemplo, acá, este que está aquí, orden compra, y me voy y verifico esto aquí, ¿sí? Y no encuentro orden compra, fíjense, orden compra, si no está aquí, no va a balancear, ¿sí? Y orden compra, si no está aquí, fíjense cómo orden compra está acá, no está. Entonces, ¿qué está pasando? No está balanceando. Entonces ahí yo tengo que empezar a hacer este ejercicio. O sea, ahí voy a insertar más una fila, ¿verdad? Voy y agregar para que pueda balancear. Nosotros tenemos siempre que ir balanceando. ¿Sí? A ver si me permite insertar acá una, o si no, aquí mismo no me voy a colocar orden, guión bajo, compra. Entonces la misma cantidad, yo me fijé ahora que orden compra no está dentro de mi especificación de casos de uso, entonces voy balanceando. Veo que aquí está y veo también que aquí está. Entonces mi diagrama de secuencia está balanceando con mi diagrama de clase, ¿sí? Y una cuestión que tienen que tener en cuenta, estas no son tablas. Porque algunos te dicen, profesor, yo no le puedo agregar la tabla sucursal a mi diagrama de clases. No, esas cosas no quiero ni escuchar. ¿Por qué? Porque tablas, atiendan bien. ¿Qué es una tabla? Una tabla está compuesta de columnas y filas. Y fíjense acá cómo está esto compuesto. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto de tres partes. ¿Sí? Tiene el nombre de la clase, conjunto de atributos, y aquí está los métodos. Entonces esto no es, esto es una clase entidad, ¿sí? Entity lo dice acá arriba. Entonces es una clase entidad. Tampoco no es der, ¿sí? Algunos relacionan este con este y llevan su code que está acá y hacen aparecer en empresa code porque están relacionados, porque en su der está así. No. Acuérdense que dentro del diagrama de clases existen tres tipos de atributos. Fíjense aquí. Público, privado y protegido. Este paquete no. Público, privado, privado y protegido. Esos son los tres tipos de atributos que existen. Si yo coloqué acá público, quiere decir que el atributo que está aquí ya comparte con la clase que está relacionada. Por eso cuando ustedes hacen el Star UML, cuando hacen clic y relacionan aquí, no le lleva a su porque no es ver. Si ustedes hacen esa relación en un diagrama, como hicimos ayer, en el SQL Power HT, automáticamente cuando ustedes relacionan, él ya lleva al foreign key. Entonces, ustedes ahí se dan cuenta que esto no es un there. Es muy parecido, pero no es un there. Por más que tenga los mismos atributos que están en mi there aquí, ya no cumple porque está compuesta de tres partes. ¿Sí? Una tabla está compuesta de filas y columnas, de dos partes nomás. ¿Sí? Esto está compuesta de tres partes, no cumple con eso. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta las relaciones también. ¿Sí? Las relaciones de agregación. ¿Sí? La relación de agregación es cuando una clase no depende de otra clase para su existencia. Se va a agregar, por ejemplo, si no hiciste compra, el proveedor se puede usar en otras partes, ¿verdad? En los pedidos de compra, el orden de compra no depende necesariamente de esta clase, ¿sí? Ahora, compra detalle, ¿sí? Compra detalle que está aquí, ¿sí?
Sí depende de compra cabecera. ¿Qué quiere decir? Si no existe compra cabecera, compra detalle, no va a existir esta clase. Entonces ahí sí tengo una relación de composición. ¿Sí? Acuérdense que composición es el rombo con la cabecita rellenada, agregación es el rombo sin la cabecita rellenada. Entonces yo tengo que usar agregación cuando una clase no depende de la otra clase. Composición cuando sí o sí depende de otra clase para su existencia. Fíjense, stop. Si no existe depósito, no va a haber esto. Si no existe ítem, tampoco va a existir esto. Entonces, ¿qué hay acá? Esto es composición de depósito y de ítem. Entonces tengo una relación de composición. Ahora, todas estas clases que están aquí sí o sí se asocian con conexión. ¿Sí? Todo tiene que estar asociado y disponible para que cuando esta interfaz gráfica quiero utilizar estas clases de entidades estén disponibles. Entonces tiene que estar asociada con conexión. Ahora, esta interfaz gráfica para trabajar con este conjunto, estos conjuntos de entidades, sí o sí de qué depende. Depende de la conexión. Por eso acá usamos una relación de dependencia. Fíjense, una relación de dependencia. Entonces, entre interfaz gráfica de usuario y clase conexión usamos una dependencia. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta que puedan manejar. Ahí tenemos el balanceo justamente entre lo que es el diagrama de clases, ¿sí? Y también el diagrama de secuencia. Ahora, otro punto fundamental es también en cuanto a lo que es el otro diagrama. Acá concluimos lo que es el diagrama de clases, diagrama de secuencia y nos falta balancear este último, que es el diagrama ¿de qué? De despliegue. ¿Qué es lo que es el diagrama de despliegue? El diagrama de despliegue representa la estructura, ¿sí?, de hardware donde se va a ejecutar mi software. ¿Sí? Entonces representa la estructura arquitectónica de hardware donde se va a ejecutar mi software. ¿Sí? Un diagrama de despliegue está compuesto por un conjunto de elementos. Esto se llama nodo, que es representado por un prisma. Estos que están aquí adentro son las partes que yo tengo que mencionar, ¿verdad? Las partes principales de la parte de hardware donde se va a instalar mi software o mi sistema que yo desarrollé, ¿verdad? Y aquí es importante que podamos balancear. Fíjense, si yo me voy al modelo de negocio, ¿sí?, tengo compra, producción, venta y cobro. Si yo me voy en el diagrama de despliegue, fíjense qué pasa acá. Compra y venta. Ahí no balancea. ¿Qué tenía que haber? Tenía que haber también una sección para la conexión de los otros, del otro sistema, que en este caso es el sistema del módulo de producción. Entonces, eso es lo que muchas veces en la mesa de tesis se revisa. Se revisa esto, ¿sí?, y se mira el modelo de negocio y te dice, ¿y cómo producción va a utilizar el sistema? Y ellos van a tener computadora, pero fíjate un poco en tu diagrama de despliegue. En ninguna parte vos estás mencionando que el departamento de producción va a contar con elementos computacionales para que puedan ellos trabajar con el sistema. Y ahí te mata, ahí fuiste al mazo, ya como se dice, ¿verdad? Porque yo estoy presentando algo en mi modelo de negocio y cómo va a funcionar ese sistema que yo representé en el modelo de negocio. No tengo la estructura arquitectónica de hardware porque no lo diseñé. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones son lo que yo quiero que tengan en cuenta. Estos puntos son lo que yo quiero que tengan en cuenta. Y de esa manera se hace el balanceo. ¿Sí? Esos son los puntos. Espero que hayan atendido, hayan anotado y hayan grabado para que después esto ustedes puedan corregir ya de sus tres módulos, tener ya bien balanceado para cuando se vayan en la mesa de tesis no van a tener problemas. Lo que el profe me comentó, ¿verdad? Que hubo muchos alumnos que un diagrama decía una cosa. ¿Qué quiere decir? Acá encontraba
acá encontraba en el diagrama de secuencia, encontraba 8. Se iba aquí y encontraba 5, 6, en algunos 10, ¿verdad? Entonces no había un balanceo. Entonces eso es importante que tengan en cuenta. No se olviden de eso. Entonces hicimos el balanceo desde el modelo de negocio, diagrama de caso de uso, la especificación de caso de uso. Miramos aquí el balanceo del diagrama de secuencia y el balanceo con el diagrama de clases. Entonces, y el modelo de negocio con mi diagrama de despliegue. Entonces, esas son las técnicas que yo les muestro ahora, no cómo se desarrolla cada uno de estos diagramas, porque eso ya se dio en fundamento. Y también, si no dieron, está el video que envió el compañero, el link que envió el compañero al principio de la clase, antes que yo me enferme, ¿verdad? Envió para que puedan mirar, ¿verdad?, cómo está desarrollado cada uno de los diagramas. El diagrama de actividades está relacionado directamente con lo que yo escribí en el relevamiento, ¿sí? Diagramas de actividades que se desarrolla después generalmente del diagrama de caso uso. Todo lo que dice en mi relevamiento yo represento a través del gráfico que se llama diagrama de actividades. Y ahí se cierra lo que es el análisis y diseño orientado a objeto con UML. Si ustedes manejan de esta manera, es muy fácil lo que yo les estoy explicando, van a tener oportunidades laborales cuando ustedes se reciban para trabajar en lo que a usted le corresponde en el área de informática, ya sea en la parte de análisis o como junior analista para recoger datos, ¿verdad? Procesar esos datos, analizar y empezar con el diseño, pero tienen que tener una buena preparación, un buen diseño. Eso es justamente lo que se ve en la facultad de arquitectura, ¿verdad? ¿Qué pasa en la facultad de arquitectura? El docente titular ya ve a ese alumno que tiene buen diseño, que se proyecta, entonces él ya es ayudante de cátedra más adelante, ¿verdad? Y ya inclusive le lleva por sus empresas para trabajar. De la misma manera también eso ocurre si ustedes son buenos y lo vuelven a repasar, a leer la teoría también, a ver esos videos que están grabados para que ustedes puedan ir rememorando y aplicando en su trabajo. Entonces aquí dejo el micrófono abierto para ver si hay alguna consulta, alguna duda sobre los diagramas que estuvimos mirando. Ustedes es el momento de preguntar ahora, es el momento de aclarar sus dudas, todo lo que ustedes tengan, ¿verdad? Ahora, me preguntan acá, profesor, ¿y cómo tengo que hacer la interacción? Esta interacción ya depende de cada alumno, ¿no? Es como, por eso no muestro yo esto, porque esta es la interacción que yo hice, ¿sí? No hay una teoría que te diga hacer esto. Acá lo que tenés que atender es cuándo es una interacción sincrónica y cuándo es una interacción asincrónica y que pueda estar balanceado con todos los diagramas. Eso nada más. ¿Hay una consulta? Dejo el micrófono abierto. Parece que está todo calladito y ¿se entendió? ¿Escucharon? ¿No escucharon? Ahora, por favor. Pero en el diagrama de secuencia se había mencionado el tema de, ahí va a ir también todo lo que sería cabecera detalle del registro en sí, ¿verdad? No solamente el registro de la cabecera, sino también los datos que componen para poder guardar esa operación. Así mismo. ¿Cómo está aquí? Buena pregunta, porque uno pone nomás orden de compra, nomás pone, o compra, nomás pone. ¿Sí? Es importante que esté representado compra cabecera, compra detalle, porque cuando yo presiono guardar, fíjense que cuando el usuario presiona guardar, presiona grabar, se valida los datos, hay que validar, tiene que ir insertando, ¿sí? En compra cabecera, en compra detalle, tiene que generar las cuentas a pagar, tiene que generar el libro de compra y tiene que actualizar esto. O sea que siempre tienen que ir también las
cabecera y los detalles. ¿Sí? Buena pregunta eso, para aclarar. Profe, otra consulta. En la opción del libro compra, esa opción del libro compra sería como un informe mismo o puede ser relacionado en, dentro de la factura. No es que dentro de la factura yo ya tengo, por supuesto, registrado, por ejemplo, el IVA, el monto grabado, todo eso. Sí, generalmente pues lo que se trata de evitar que en el detalle se ponga IVA 5, IVA 10, después grabada 5, grabada 10, etcétera. Entonces aparta en una tabla y vos tenés una factura. En una factura puede tener 20 artículos. De esos 20 artículos puede ser 3, puede tener IVA 5, 5 IVA 10. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese libro de compra? Lo que se hace es sumar todo lo que son IVA 5 y se va tirando en esa tabla. Todo lo que son IVA 10 se va sumando y se tira en esa tabla. Entonces ahí se genera tu libro de compra. ¿Sabes? Es una tabla aparte, ¿verdad? Donde se relaciona y se tira ahí. Porque generalmente se trata de evitar de grabar como totales dentro de detalle porque son campos calculados dentro de compra detalle, sino se tira automáticamente dentro de una tabla aparte y cuando eso vas a enlazar con contabilidad o otro módulo, con esa tabla nomás se enlaza. Por eso es lo que piden, eso es un requisito lo de la mesa que pide que se genere. Y es bueno que pregunten, me gusta así cuando preguntan porque algunos tienen toda su tabla y no saben para qué se usa, ¿verdad? Entonces es importante que podamos ir aclarando. Otra consulta. Profe, dentro del diagrama de secuencia también debe ir los informes, ¿o no? Sí, para los informes también se De tiene esas que hacer. operaciones y eso Sí, para los informes también se tiene que hacer diagrama de secuencia. Solamente que para los informes es consulta nomás. O no insertas nada. No, ¿cómo era? No hace insert, into, no modificar nada. Sino vas a poner las tablas y vas a consultar nomás. Vas a hacer consulta SQL de tal tabla, consulta SQL de tal tabla. Y te va a ir devolviendo los datos de acuerdo al parámetro que fue ingresando el autor. ¿Sí? Entonces tiene que tener también diagrama, porque acuérdense que en el modelo de negocio nosotros tenemos elaborar informes varios. ¿Sí? Y elaborar informes varios tiene también su diagrama de caso uso. Usted tiene que hacer un diagrama de secuencia para un diagrama de secuencia para cada uno de estos. ¿Sí? Y para cada uno de estos vas a hacer su diagrama de clases también. ¿Sí? Que básicamente vas a ver todas las entidades referenciales de compra, vas a poner todas las entidades y vas a consultar. ¿Sí? Eso es lo que vas a estar mostrando dentro del diagrama de secuencia. Acá vas a poner WI de elaborar informes de referenciales de compra, tu conexión y todas las entidades referenciales y lo que vas a hacer es conectar SQL de empresa, SQL de funcionario, SQL de proveedor y todo te van a devolver la consulta. Y eso nada más. ¿No? Después no hay que tener que insertar nada porque vos en los informes simplemente lo que haces ya es consultar. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, gracias, profe. Excelente. ¿Otra consulta? Acuérdense que esto en el taller de programación, a la par también vamos a ir mirando su prototipo y tenemos que ir balanceando otra vez con esto. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, van a empezar a programar, ustedes me tienen que ir mostrando, por ejemplo, hace pedido de compra, profesor. Entonces me muestra tu diagrama de caso uso de compra, miramos tu diagrama de secuencia y miramos tu diagrama de clase. Y tu prototipo porque todo tiene que ir enlazado. ¿Sí? Tiene que ir todo balanceando hasta la programación. ¿Sí? Y ahí siempre hay unos retoques, ¿verdad? Porque vos le haces unos cambios a tu interfaz gráfica, ¿verdad? De usuario.
Y es ahí que aparece otra vez de repente, yo quiero hacer parecer este profesor en mi ventana, me dice. Y eso no estaba como entidad ahí, ¿verdad? Entonces le agrega en su diagrama de secuencia, le agrega también en su diagrama de clases y se va retocando. Acuérdense que nosotros usamos la metodología en espiral, ¿sí? Que yo puedo volver otra vez hasta mi relevamiento y ir pasando por mi análisis hasta llegar otra vez a mi programación y retroceder otra vez, ¿sí? Sin problema, eso se puede hacer. Bueno, ya dice, profesor Trillo también puede estar como método. Sí, puede estar. Eso no hay, eso es, eso que dice ahí que esos son, no, hay que tener fundamentación teórica. Yo no encuentro un libro que no te dice que no puede tener, por ejemplo. Hasta ahora no encuentro. Si por ahí usted me dice una bibliografía o el profesor le da una bibliografía, siempre es importante cuando nosotros, alguien afirma algo, es importante que tengamos cuál es el fundamento teórico de qué libro dice eso. Yo no, todos los libros de ML que leí no encontré como método que no se pueda poner un SP o un trigger, ¿verdad? Porque eso es una representación de lo que es nosotros, una representación nada más dentro del diagrama de clase. Sabemos que el procedimiento almacenado se puede hacer por todas las tablas, ¿verdad? Se hace arriba. Los triggers se pueden hacer por cada entidad. Solamente nosotros estamos haciendo mención que ese SP se va a usar para esa clase entidad. SCP se va a usar para la otra clase de entidad. Ese trigger se va a estar haciendo mención nada más. Estamos representando, pero no hay que llevar esto a base de datos, a la metodología de base de datos. Esto es una representación, por eso dice la análisis y diseño. ¿Sí? Acá no viene la ejecución. ¿Sí? La ejecución lo hacen ustedes en lenguaje de programación orientado a objetos, que es la parte de programación. Entonces, importante eso que tengan en cuenta. Sí, eso le puede mencionar hasta en la mesa también. Pero lo que tienen que tener en cuenta es de dónde sale. Por eso es importante que los alumnos lean los libros. Yo puedo tener mi punto de vista, ¿verdad? Y yo no soy cerrado. Yo no te puedo decir que no porque no encontré ningún libro. ¿Sí? De todos los libros que leí, y si yo te digo no debe estar como método, te tengo que mostrar en qué libro dice. ¿Entendés? Para que yo te pueda fundamentar como docente. Pero decirte nomás yo como docente que no se debe usar y no te digo en qué libro está, eso sería un poco faltar un poco a mi ética profesional. Por eso no soy cerrado en esa cuestión. Ahora, si hay un libro que habla sobre eso y dice eso, hay que ver, ¿verdad? Porque el principal libro es nuestro manual de UML 2.0 que escribieron los tres autores que desarrollaron el UML. Esa es un poco la respuesta para responder un poco al compañero David Romero que está escribiendo ahí, ¿verdad? Entonces, eso es nada más, ¿verdad? A la hora de defender mismo también ustedes en la mesa de tesis es importante que tengan en cuenta eso, ¿sí? Eh, Siempre cuando alguien le dice algo, usted tiene que pedir en qué libro dice eso, ¿verdad? Yo lo estoy mencionando acá ya desde el principio, el manual de referencia de UML 2.0, ¿sí? Que ustedes pueden descargar eso en internet y leer, ¿verdad? No encuentro eso, ¿verdad? Ahora sí, poner un autor dentro de un diagrama de clases, sí, ¿verdad? No encuentro un libro que mencione que un autor debe estar dentro de un diagrama de clases. Entonces, esas cuestiones sí, cuando yo veo esos diseños, sí, porque le menciono el manual, ¿verdad? Y le muestro dónde está el diagrama de clase y se da cuenta que no tiene que ir un autor ahí. Eso es importante nada más eso que tengan en cuenta. Excelente. Otra consulta. Pueden escribir también ahí en el chat si no quieren hablar. Bueno, vamos a irnos entonces por la lista aquí. Eh, Quiero que me ayude Judith. ¿Está vos ahí en línea? Vamos a organizarlo un poquito. Quiero saber quiénes van a rendir.
porque necesito preparar la hoja de evaluación y a partir del lunes ya vamos a estar rindiendo. Miércoles no, vamos el lunes y martes tenemos que liquidar. No sé si Judy está ahí. Creo que ya no está más. Lo vamos a hacer nosotros entonces. Bueno, voy a preguntar. Voy a ir haciendo por paso y me dice si va a rendir. Entonces ya va a ir anotando ahí en un Excel o en una, no sé, en un cuaderno por allá. Andrea Cabrera, ¿vos estás habilitada para rendir? Sí, profe, voy a estar habilitada porque el que yo te había comentado conseguí para rendir el viernes. Excelente. Ya voy Entonces, a estar Andrea, lista para, ya voy sí, a estar lista para la otra semana. sí, para Gracias, el profe. lunes. Excelente. Puedo anotar eso, y Andrea Cabrera ya va a rendir. No va a haber día. Vamos a todito anotarnos ya para el lunes. Andrea Cabrera, C. Fernando de la Mora. ¿Sí? Después me va a pasar ese listado lluvioso, por favor. Víctor Melgarejo. Víctor Melgarejo. ¿Me escucha? Bueno, vamos a pasar. Monse Medina. Pueden Sí, escribir profe. también. Sí, vas a rendir el lunes, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Ñemby, ¿sí? Entonces vamos a anotar ahí Monse Medina de Ñemby. Junior Cabral. Sí, bro, te escucho. Sí, va el lunes. Vos está habilitado para rendir, ¿verdad? Sí, está habilitado, bro, sin problema. Sí. Junior Cabral. Entonces el lunes también ya. Todos ya vamos a estar para el lunes. Es de Ñemby. Judith es nuestra delegada ya. También de Ñemby, ¿verdad? Se va a anotar ya también. Fernando Balbuena. Profe, ¿Está habilitado para rendir el lunes? creo que sí, profe, estoy al día en la parte académica y Excelente. administrativa. Perfecto. Vos sos de Fernando, ¿verdad? Fernando, sí, Fernando. Sí.